Al Evangelio de Mateo, capítulo 11. Evangelio de Mateo, capítulo 11. Y voy a estar dando lectura. Después de que dé la lectura, ya los que van a salir, los pequeños, van a poder hacerlo. Mateo capítulo 11, cuando lo encuentre, me lo indica con un amén. 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 Gloria a Dios. Dice así la palabra, mis amados hermanos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Los niños pueden salir. Mientras ellos van saliendo, quiero recordarle, los hermanos americanos nos hicieron llegar una petición, en la cual nos piden que no estemos dando más alimentos a los niños allá afuera, en los salones ni en los pasillos. Amén. También para los que no estuvieron el viernes, el domingo estaban los hermanos ensayando allí en el atrio principal, y había unos niños que estuvieron jugando, golpeando una pelota contra las paredes, y todo eso resonaba, y pues mandaron pedir que se tuviera cuidado de guardar quietud. Amén. Si usted termina con sus niños, pues si hay algo que darles, puede salir afuera y ahí compartirles, si trae algo que darles de comer. Y si no, puede hablar con ellos y decirle, hijos, hasta que salgamos del servicio, pues tú vas a poder comer algo. Amén. Entonces, es la petición que nos hacen llegar. Hay una razón especial. Tienen un niño enfermo que padece de alergias muy mortales, y nos piden también que no tengamos algún tipo de comida ni en el gimnasio ni en los pasillos. Aquí y podemos comer y dejar limpio. Amén. Entonces, esas son las peticiones que nos hacen llegar. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Por la semana pasada dejamos pendiente una parte acerca de lo que estábamos viendo acerca del legado de Sodoma y de Gomorra. ¿Sí? Todos sabemos, hermanos, que Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades principales, porque fueron 4 las que fueron destruidas con fuego y azufre, y dos de esas ciudades más reconocidas es Sodoma y de Gomorra. Y lo que antes era ahí, hermanos, un valle muy fértil, a hoy solamente pues queda una ruina total, un desierto de sal. Pero, ¿qué podemos nosotros aprender de lo que sucedió ahí? Estábamos viendo, hermanos, vimos algunas cosas, unas de las cuales son que podemos orar intercediendo por aquellas ciudades que tal vez nosotros vemos su grado de corrupción, de destrucción, ¿sí? Su grado de violencia. Hay lugares que por su condición en la cual están viviendo o actuando, pues traen una
un sentir contrario, no bueno, en algún lugar, ¿sí? Por ejemplo, si usted dice, me voy a mover a tal colonia, muchas personas le van a decir, no te muevas para allá, son bien esto, son bien lo otro, y ten cuidado. Entonces, así es como se puede uno dar cuenta de en qué condiciones se encuentra alguna colonia, alguna ciudad, algún pueblo para vivir, para habitar. Pero si nosotros oramos, Dios puede tener misericordia, puede mover su mano, así como lo hizo Abraham. Abraham intercedió, no por Lot, intercedió por la ciudad que estaba en peligro. Amén. Nosotros también podemos orar por una colonia, por una ciudad que está en peligro a causa de su forma de vivir de las personas. Amén. Y mire bien, a causa de su forma de vivir de las personas. Y no de la fauna silvestre. Amén. Sino del vivir de las personas. Porque es el ser humano el que va corrompiendo los principios morales que pueden regir a una sociedad. Amén. Conforme se van derrumbando esos principios morales, se va derrumbando también, hermanos, aquella fortaleza que puede mantener firme a una sociedad. Si la persona no tiene cuidado de mantener firmes esos valores, se puede desintegrar, ¿sí?, el núcleo familiar. Si se desintegra el núcleo familiar, se desintegra la sociedad, porque la sociedad está formada de familias. Amén. Y quiero que esté poniendo atención, hermanos, a hoy está habiendo un crecimiento, hermanos, en la forma de las familias, cómo están quedando en estos tiempos. Amén. Están todas divididas, ¿sí? Quiere decir que ya no tienen la forma original, ¿sí? Están siendo, hermanos, seccionadas y están siendo divididas porque el ser humano así está viviendo los últimos tiempos. Amén. Es lo de la moda en estos tiempos en la sociedad. Familias fraccionadas. Amén. Sé que no tienen una solidez, sino que están, ¿sí?, interconectados por alguna forma, ¿sí? Y eso, hermanos, está debilitando la sociedad. Bien, Sodoma y Gomorra, mis amados hermanos, son un ejemplo. Aquí vemos hablando al Señor Jesucristo, está predicando y está hablando a aquellas ciudades. El legado de Sodoma y de Gomorra, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender muchas cosas. El Señor Jesucristo habló de los últimos tiempos y dijo, así como en Sodoma y Gomorra, así serán los últimos días, antes de que el Hijo del Hombre regrese. Amén. Mire bien, son una de las señales muy visibles, muy palpables del regreso de Cristo. Porque los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuáles son las señales del fin de los tiempos? Amén. Y también podemos aprender lo que el Señor Jesucristo dijo. Acuérdense de la mujer de Lot. Amén. Hablando acerca del cuidado de nuestra vida. Dijo, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Se acuerdan qué sucedió con la mujer de Lot? Dios le dijo, salga, corra y no voltee para atrás. Pero ella no pudo sostenerse, pensar si haré bien en irme y qué tal si no le pasa nada, y volteó para atrás. Pero ahí se quedó. Dios le había dicho, escapa por tu vida. Amén. Ese es el llamado, hermanos, que tenemos cada uno de nosotros. Escape por su vida. Amén. Su pareja no quiere, ore por su pareja, pero escape por su vida. Sus hijos no quieren, ore por ellos, pero escape por su vida. Ese es el llamado. Escapa por ellos. Usted no los puede salvar. Dios tiene misericordia. Dios puede tratar con su vida, con su corazón. Dios es el que puede salvarlos. Amén. Entonces, este es el llamado a escapar. Dijo, escapa por tu vida. Bien, ¿qué más podemos aprender aquí, mis amados hermanos? Otra cosa importante que podemos aprender es que Dios es soberano. Amén.
Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos, hermanos, de que Dios es el que gobierna. Amén. Él dijo que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Amén. Usted y yo nos preguntaríamos, ¿ese no merece que le caiga ni una gota de lluvia? Pero Dios es soberano y Dios hace que haya lluvia para todos. Amén. Hay lugares en los cuales usted podría decir, bueno, ese lugar no merece que Dios les envíe nada. Pero Dios en su misericordia, en su soberanía, Él hace su voluntad. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Dios hace su voluntad, no hace su voluntad de usted, no hace mi voluntad, Dios hace su voluntad. Él es soberano. Y tenemos la oportunidad de aprender a través de esto que sucedió en Sodoma, en Gomorra, que Dios es soberano. Mire bien, la Biblia dice que Dios tomó la decisión de desaparecer 4 ciudades de aquellas planicies y decidió perdonar a una quinta, Zoar. Amén. Porque cuando iba huyendo Lot, cuando los ángeles le dijeron escapa al monte, él pensó primero, bueno, me voy al monte, no siempre a la ciudad, y siempre no, o siempre sí. Pero él dijo, bueno, déjame escaparme a aquella ciudad pequeña, no la destruyas. Y el ángel le dijo, tu petición ha sido aceptada, vete a aquella ciudad. Amén. No va a ser tocada aquella ciudad. Y le llamó Zoar, era una ciudad pequeña. Entonces mire bien, Dios pudo hacer escapar aquella pequeña ciudad, porque ahí iba a estar Lot cuando iba escapando del juicio que estaba siendo derramado sobre aquellos lugares. Bien, Dios es el que tiene la última palabra, es el que decide, mis amados hermanos. Dios es el que obra. Así que si aquella ciudad estaba, hermanos, en la lista, Dios dijo, esa guárdamela, esa déjala ahí. Y Dios, hermanos, en su soberanía no comete errores, ¿sí? Él no se equivoca en lo que hace, ¿sí? Muchos hoy están diciendo, el Señor debería ya de haber venido, pero Dios no se equivoca, porque no ha venido todavía. Amén. Dios tiene su tiempo y su momento exacto para venir por su iglesia. Amén. El día y la hora nadie lo sabe, pero el Señor ya lo tiene planeado. Amén. En su soberanía, Él ya tiene planeado el tiempo, el momento exacto. Así que el Señor no se equivoca, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no es un destructor de ciudades, de personas. Al contrario, su palabra dice que Él anhela que el ser humano se arrepienta y se vuelva de su pecado. Amén. Dice, yo no quiero la muerte del impío, al contrario, quiero que el impío se vuelva de su pecado y encuentre vida, encuentre perdón. Vamos rapidito al libro de Jonás, del profeta. Y vemos ahí, hermanos, si usted recuerda, Jonás recibió la orden de parte de Dios de ir hasta la ciudad de Nínive, una ciudad, hermanos, muy importante, una ciudad grande, una ciudad, hermanos, que a pesar de su avance, a pesar de su crecimiento tal vez económico, era una ciudad grande, económica. En su economía era una ciudad que tal vez estaba próspera en todo, ¿sí? Había ahí de todo, pero había un problema. La ciudad estaba viviendo, hermanos, en contra de Dios. Estaba esta ciudad haciendo cosas que ya no estaban soportables ante Dios. Y Dios, hermanos, había decidido también destruir Sodoma, a Nínive. Pero antes de destruir, envió a un hombre llamado, aquel profeta, de nombre Jonás. Y le dijo, ve a Nínive y avíselas. Mire bien, Jonás no fue a decirles, a predicarles arrepentimiento. Jonás, su misión era decirles, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Amén. Aunque no, hermanos, Jonás estaba predicándoles que se arrepintieran, el propósito de Dios era que escucharan y tuvieran la oportunidad. Mire bien, no le dijo al otro día, dijo, dentro de 40 días, Nínive va a ser destruida.
¿Ve que Dios da oportunidad? En 40 días había la oportunidad de meditar y reflexionar en su caminar de cada uno. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy comportándome? ¿Estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto? En 40 días, espacio de 40 días, había la oportunidad de volverse y cambiar su forma de estar viviendo. Amén. Dios no quería aquella muerte. Entonces, aunque a Jonás no le importaba que la gente se arrepintiera, lo que quería es que se dieran cuenta de lo que iba a venir. Pero la Biblia dice, hermanos, que sucedió algo que Jonás no se esperaba. Si está en Jonás, voy a leerle primero del verso 6 al verso 10. Y mire bien. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Sí están en Jonás? Jonás capítulo 3. ¿Cuándo hizo esto el rey de Nínive? Cuando escuchó al pueblo, a la gente de la ciudad de Nínive, que creyeron y se pusieron a ayunar, dice, desde el mayor hasta el menor, dejaron de comer en ayuno delante de Dios. Amén. Y escuchó el rey que su pueblo, su ciudad que gobernaba, estaba ayunando. Y preguntó por qué están ayunando, y se dio cuenta del mensaje que había llegado por medio de la boca de Jonás. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y la Biblia dice que este hombre, el rey, también creyó. Se levantó de su silla real, se quitó sus vestidos reales y se vistió de negro, en señal de humillación, y se sentó en ceniza conforme a la costumbre de arrepentimiento. Amén. Verso 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Mire bien, Jonás no predicó, pero el rey sí predicó. ¿Sabe que le está llamando al arrepentimiento y les está diciendo: apártense de lo malo que están haciendo? Conviértanse de su mal camino. ¿Quién sabe si Dios se arrepienta y no destruya la ciudad? Amén. Jonás solamente les estaba diciendo: les quedan 40 días. A partir de hoy son 39, los cuales Dios va a destruir la ciudad. Pero el rey sí les predicó, dijo: apártense de la rapiña. Todos los rateros, quítense ya de eso. Si todos los que están abusando, todos los ventajosos, quítense ya de eso. Quizá Dios se arrepienta y no nos destruya. ¿Y qué sucedió? Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Que se arrepintieron, que obedecieron al mandato del rey, a la voz del rey, que se apartaran de su mal camino. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtió de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Quiere decir, mis amados hermanos, que Dios les dio otra oportunidad de seguir existiendo como ciudad. Pasaron otros 100 o 200 años o 300 años, cuando Nínive llegó, le alcanzó el juicio que estaba ya decretado. Pero a esa generación que se arrepintió, Dios los perdonó. Amén. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Mire qué importante es. Podemos aprender, hermanos, que la soberanía de Dios, Él hace lo que Él quiere. Pero vemos aquí que Dios no quiere, no es destructor de ciudades como muchos piensan, ni de personas, sino que les da la oportunidad de volverse de su mal camino, de corregirse de lo mal que están haciendo delante de Dios y empezar a caminar por el camino correcto. Ahí mismo en Jonás capítulo 4,
Verso 10. Aunque Dios no tenía que darle explicaciones a nadie, habló con Jonás. Amén. Porque ahora Jonás no estaba contento. Oh Señor, gracias que no destruiste esta ciudad. Jonás estaba molesto. ¿Por qué no dejaste caer tu ira sobre ellos? ¿Cómo son? ¿Cómo se portan? ¿Sí? He escuchado, hermanos, de muchas fábricas donde abunda el pecado. Y a muchos pensarán, Señor, ¿por qué no has destruido esos lugares? Pero Dios no quiere la destrucción de esos lugares. Dios quiere que se arrepientan y se vuelvan. De muchas fábricas he escuchado donde ahí abunda el adulterio, la inmundicia, la destrucción de familias. ¿Por qué no destruyes esos lugares? Pero Dios tiene misericordia. Dios se detiene porque busca el arrepentimiento de las personas. Jonás esperaba que pronto estuviese ese lugar destruido, pero mire bien lo que Dios le dice. Capítulo 4, verso 10 y 11. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Mire bien, Dios estaba pensando en toda su creación, en aquella gente inocente, en aquella gente que no tenía la capacidad, ¿sí? Hay mucha gente que a propósito hace lo que hace en su maldad, pero había muchos que no tenían ese entendimiento. Pero Dios no solamente pensó en ellos, en todos los animales que son creación de Él. Y le dijo a Jonás: ¿acaso yo no habría de tener compasión de ellos? Porque se arrepintieron. Amén. O sea, la compasión fue porque ellos se arrepintieron de lo que estaban haciendo. Así que mire bien, qué grande es Dios en su amor, en su misericordia. Dios es soberano. Vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3. Dios es soberano, hermanos, no es destructor de ciudades ni de personas. Si está en segunda de Pedro 3, voy a leer el verso 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Mire bien, Dios no busca, hermanos, la destrucción del ser humano. Dios busca que se vuelvan de su mal camino. Dios busca que tengan la oportunidad de escuchar de su voz, de su palabra, y buscar el arrepentimiento. Vaya conmigo a primera carta de Timoteo, capítulo 2. Verso 3 y 4 dice la Escritura, hablando acerca, hermanos, de su voluntad de Dios para con el hombre. Dios no quiere que el hombre perezca en su pecado. Dios no quiere que el hombre muera en su pecado y se destruya por siempre. Dios no quiere verlo en la eternidad sufriendo. Pero el hombre tiene voluntad y tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Primera Timoteo 2, versos 3 y 4 dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno? Que estemos orando. La palabra antes está hablando de la oración, de la intercesión, de la súplica. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Esa es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere. Por eso, cuando usted ora por su familiar, aunque esté más perdido de lo que usted piensa, pero no es la voluntad de Dios que se pierda. Amén. Sino que la persona tenga la oportunidad de salvarse. Bien, mis amados hermanos, aunque Dios no es destructor de ciudades ni de personas, puede hacerlo y decide cuándo, dónde y cómo aplicar el juicio cuando Él cree el tiempo justo y conveniente para hacerlo.
así como sucedió con Sodoma y Gomorra. Por otro lado, hermanos, Dios puede rescatar a las personas de los lugares de peligro, de los lugares malignos, cuando quiera y del modo que Él quiera. La Biblia dice que cuando iba a derramar su juicio sobre Sodoma y Gomorra, se acordó de Abraham y mandó a sacar a Lot. Amén. Cuando iba a derramar el juicio sobre Sodoma y Gomorra, se acordó de Abraham y envió los ángeles y sacaron a Lot. Dios sabe cómo lo saca. Y le daban prisa y le decían, ya viene rayando el alba y ya viene el juicio. Corre y no mires para atrás. Amén. Corre, escapa. Pero como ellos se detenían, dice que Dios les dijo a sus ángeles, ayúdenlos a salir. Y los tomaron de su mano, a él, a la esposa, a los hijos, lo pusieron más fuera y le dijeron, vete, no te detengas. Así que, mis amados hermanos, podemos nosotros aprender que Dios tiene misericordia. Pero algo que podemos nosotros preguntarnos, ¿nosotros confiamos y respetamos en su soberanía de Dios? Su palabra dice, hermanos, que ahora a todos los creyentes, en Romanos capítulo 8, dice que todo lo que pasa es para bien a los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que pase. La soberanía de Dios, mis amados hermanos, sobrepasa las fronteras. Y Él tiene misericordia de aquellos que temen a su nombre. Dios los guarda, ¿sí?, en su soberanía. La Biblia dice, hermanos, que cuando el profeta Jeremías estuvo anunciando la destrucción final del pueblo de Israel, Judá, dice que Dios le concedió a él que los reyes que destruyeron a Jerusalén tuvieran compasión de Jeremías, el profeta que anunció, aunque se llevaron todo, pero Dios tuvo misericordia y guardó la vida de Jeremías. Amén. Mandó a aquellos hombres que dominaron a Judá, les mandó que lo guardaran a él. Entonces, hermanos, en su soberanía Dios guarda a los suyos como Él quiere. Regrese conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2. Versos 5 al 7. Dios guarda a los suyos. Si se recuerda, mis amados hermanos, cuando Dios iba a destruir esta tierra con diluvio, Él pensó en la forma de cómo iba a guardar a aquel hombre justo llamado Noé. Amén. Y Él lo puso a trabajar en una arca. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 5 al 7, leo, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dios los guardó y los libró. Verso 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Así que mire bien, Dios tiene su tiempo, su momento, su hora. Así que, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vive usted? ¿Con convicción de que Él tiene el control, de que Él tarde o temprano hará justicia, hará juicio? ¿Actuamos como personas que cuentan y temen a Dios? La Biblia dice que Noé procuró agradar a Dios y fue librado. Y Lot, que no estaba de acuerdo con la acción de Sodoma y de Gomorra, un día Dios se acordó y lo sacó. Bien, ¿qué más podemos aprender, mis amados hermanos? Otra cosa importante que podamos aprender, que antes de la caída, o es el orgullo antecede a la caída.
Sodoma, hermanos, no fue solamente agobiada por su pecado sexual o su inmoralidad. En Génesis capítulo 19 nos habla, hermanos, de la inmoralidad de Sodoma y de Gomorra. Y en el libro de Judas, capítulo o verso 7, nos habla, hermanos, de la condición en la cual se encontraban estas ciudades. Si me acompaña un poco a Judas, verso 7, mire bien, describe, hermanos, la condición en que se encontraba este pueblo, esta ciudad, su condición delante de Dios. Delante de los hombres estaba bien. Delante de los hombres era normal lo que estaban ellos haciendo, lo que estaban viviendo. ¿Cuántos están aquí? Hoy la sociedad ve muchas cosas normales, las ve bien. La pregunta es, ¿estarán bien delante de Dios? ¿Sí? ¿Dios las verá así como usted y yo las vemos? ¿Dios las verá así como la gente las ve? Los hombres de Sodoma las veían normal, pero delante de Dios no estaban bien. Amén. A los ojos de Dios aquellas ciudades no estaban haciendo lo correcto. Verso 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mire bien, esa es parte, era su vida inmoral que llevaban. ¿Sí? Ya Dios no pudo soportar aquel desenfreno. ¿Sí? Ya no, Dios no estuvo dispuesto a soportar aquello y tuvo que derramar su juicio. Pero la Biblia dice que también, hermanos, aquellas ciudades estaban llenas de orgullo, de soberbia, porque era una zona muy próspera, era una ciudad que estaba a la orilla, hermanos, o en medio de una zona muy fértil. Dice que era como una zona de riego. Había producción en abundancia, había comida de sobra. Y dicen que un problema de la sociedad es cuando empieza a tener comida de sobra. Empieza la ociosidad a ser parte de sus vidas. ¿Sí? Y eso ha afectado a muchas naciones, a muchos pueblos y a muchas familias. ¿Sí? Cuando hay abundancia de comida, ¿sí? ¿Qué dice usted? ¿No te gustó, mi hijo, la comida? Bueno, ¿qué quieres que te haga y qué te traigo, mi hijo? Porque hay abundancia, hay reniego, no se agradece por el alimento, sino que se menosprecia. No, eso no sirve. Cuando otros quisieran, dámelo porque yo tengo hambre. Amén. Había abundancia de comida, les sobraba. Y eso les hacía, hermanos, tener soberbia, orgullo. ¿Sí? La Biblia habla de eso. Vaya conmigo hasta Ezequiel capítulo 16. Mire bien, Sodoma era arrogante y estaba llena de maldad. La arrogancia hace que menospreciemos a otros. El orgullo nos hace sentirnos más que otros. Y siempre estamos viendo las faltas de los otros. Ese no es como yo. Yo lo hago todo bien. Él no hace bien las cosas. La arrogancia de las personas hace menospreciar a otros. Y los hace ver como cosa poca, ¿sí? Como nada. Otro problema que tenía Sodoma y Gomorra es que no se preocupaban por las necesidades de los otros, de los desvalidos, de los pobres, ¿sí? De los necesitados. ¿Sí? Oh, no tienes que comer es porque no trabajas. ¿Sí? Menospreciaban. ¿Sabe que Dios nos llama a que nosotros compartamos sin preguntarnos qué hace o no hace? Él dice que sacies al que tiene hambre, amén.
Cuando el hombre, mis amados hermanos, argumenta contra Dios, empieza a poner sus propios pensamientos. Sodoma y Gomorra, hermanos, estaban llenas de orgullo, de soberbia y menospreciaban. Ya está en Ezequiel capítulo 16. Voy a leerles del verso 48 al 50. Y mire bien lo que Dios dice acerca de Sodoma, de esa ciudad inmoral. Dice verso 48, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana. Aquí Dios está argumentando con Jerusalén, con Israel. Está poniéndolos ahí a la par. Dice, y sus hijas no han hecho como tú hiciste, como tú y tus hijas. Está hablando de Jerusalén, de Judá, de su comportamiento, de cómo vivían. Mire bien que Dios no enjuicia injustamente. Dios le está diciendo a Judá, a Jerusalén, ustedes son iguales de inmorales. Ustedes están haciendo mal. Ustedes están comportándose mal. Por eso usted sabe, ya le he dicho varias veces, que los judíos andan dispersos por todas partes, porque Dios los dispersó a causa de su pecado. ¿Sí? Por todas partes, y son hechos refrán para muchas naciones, andas como judío errante. ¿Sí? Entonces, esto, mis amados hermanos, que está diciéndole Dios a Israel, a Jerusalén, lo está comparando con Sodoma y a sus habitantes. Dice, tú y tus hijas. Verso 49, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Y mire bien cuál es su maldad. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Mire qué terrible es. Sabe que hoy muchas familias están luchando porque a sus hijos los tienen ociosos, no les dan responsabilidades. Hoy les dan solamente aparatitos para entretenerlos y no les dan responsabilidades. La abundancia de sociedad trae problemas, ¿sí? Después, todas esas personas que son ociosas empiezan a hacer maldades, amén. Empiezan a hacer cosas que no deben de hacer porque no tienen nada bueno que hacer en sus casas y lo van a hacer cosas malas, pero fuera de sus casas, ¿sí? La ociosidad. Imagínese Sodoma y Gomorra en su inmoralidad, saciados, no tenían nada bueno que hacer. ¿Amén? Podían tener sus trabajadores, todos estaban haciendo, laborando sus tierras, cosechándolas, acumulando, guardando, ¿sí? Ellos no tenían nada que hacer. Abundancia de ociosidad. Dice, termino el verso, dice, tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Verso 50, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Desaparecieron. Bien, esto nos debe llevar a pensar, hermanos, ¿cómo estamos nosotros utilizando los recursos que Dios puso bajo nuestro control? No son nuestros, Dios los puso para que nosotros los administráramos y hiciéramos lo correcto con ellos. ¿Qué hacemos con lo nuestro? ¿Nos saciamos? ¿Nos damos los gustos que queremos? ¿Le damos gusto a nuestras concupiscencias? ¿O cómo manejamos las cosas que Dios nos da? Bien, voy rumbo a final. Otra cosa que podemos aprender, hermanos, es que huir de un lugar, salirnos de un lugar, no quita el pecado. Muchas veces lo puede dispersar. En este caso salió Lot, pero cuando llegó a Zoar no se quiso quedar allí, tuvo temor y dijo, mejor me voy a ir al monte. A una cueva, por allá se escondió. Pero hubo un problema serio. Sus hijas, que se dieron cuenta que ahí no había con quién hacer vida, con quién casarse, porque los novios que tenían se quedaron por incrédulos, allí murieron en Sodoma. Y ellas hicieron algo que no tenían que hacer, ¿sí? Cometieron incesto con su padre, planearon, la mayor planeó, lo emborracharon, durmieron la primera con él, quedó embarazada, después le dijo a la otra, y las dos tuvieron hijo de Lot. Y eso, mis amados hermanos, están todavía hasta hoy, ¿sí? ¿Qué sucedió? Solamente se dispersa el pecado. Hay personas que se pueden mover de un lugar a otro, pero
solamente van dispersando como las esporas, se van quedando ahí. Porque el pecado, hermanos, aunque la gente se vaya lejos, el pecado lo lleva acá. La maldad, la amargura, el dolor, el resentimiento, la venganza, va ahí junto con su corazón. ¿Sí? Dios tiene misericordia cuando el hombre se arrepiente. El comportamiento, hermanos, de las hijas de Lot después de su salida nos muestra que el pecado no es solo de la ciudad, la llevaban con ella. Amén. Iba dentro de ellas. Ellas conocían el desenfreno que había. No había ninguna cosa que les topara en lo moral. Se valía de todo. Así que ellas no les importó y dijeron, bueno, vamos a concebir de nuestros padres, de nuestro padre, e hicieron lo que hicieron. ¿Sí? Llevaban consigo la inmoralidad de Sodoma en su interior y lo llevaron hacia otras tierras. Ahora bien, mis amados hermanos, los creyentes, ¿qué hacen? ¿Tienen que salir de la ciudad, escapar de sus problemas y maldades? ¿Tienen que escapar de donde están? Es una buena pregunta. El Señor Jesucristo oró. Vaya conmigo, vamos a repasar esos versos. Vaya conmigo a Mateo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hemos estado hablando, hermanos, de la vida del cristiano. Y le decía una ocasión, cuando Dios lo salva a usted, lo lleva inmediatamente, sino que lo deja en esta tierra con un propósito. El propósito es que usted pueda brillar con la luz de Cristo. Amén. Si Dios no tuviera un propósito, inmediatamente que usted se arrepiente y Dios lo salva, Dios se lo llevaría. Se evitaría muchos problemas tal vez. Pero Dios tiene un propósito y no lo hace. En Mateo capítulo 5, mire bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice, vosotros, capítulo 14 en adelante, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es posible que usted esté en un lugar perverso, en una fábrica, en una escuela, donde hay perversidad, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer ahí? Mantenerse como luz. Amén. Como una luz, como la luz de Cristo. Amén. Como sal que es, la sal de Dios, que no pierda su sabor, que no se mezcle con los demás. Amén. Porque muchos, mis amados hermanos, por temor o por vergüenza, la presión, empiezan a hablar y a juguetear con la gente en sus bromas que van más allá de lo normal. Y empiezan a igualarse en aquellos. Y en vez de ser luz, vienen a ser medios grises, medias tinieblas. Amén. ¿Por qué? Porque no mantienen su estado en el que el Señor les puso. Usted es luz y debe de ser luz donde quiera que esté. El Señor respalda a sus hijos, los guarda siempre. Vaya conmigo a Juan 17. ¿Será que necesitamos salirnos de una colonia, salirnos de un lugar? En Juan capítulo 17, mire la oración del Señor Jesucristo. Poquito antes de ser sacrificado, ya cuando estaba para finalizar y partir de nuevo a donde había venido. Juan 17, verso 13 en adelante, dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Está hablando con los discípulos, o de los discípulos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos, apártalos en tu verdad, tu palabra. La palabra de Dios es lo que lo puede guardar en este mundo. Amén. En el cual es necesario que brillemos con la luz de Cristo. Mis amados hermanos, podemos aprender de Sodoma muchas cosas. Lo que siempre viene a mi mente cuando el Señor dijo, acuérdense de la mujer de Lot. Amén. Un recordatorio para que nosotros meditemos. ¿Qué sucedió? Volteó para atrás y se quedó. Dios no quiere que usted voltee para atrás. No permita que excusas vengan a su mente y usted voltee para atrás, se quede atrás. Este mundo va a seguir creciendo en su maldad, hasta el momento en que Dios le ponga un hasta aquí. Hasta que lleguen a colmar la copa y Dios diga hasta aquí. Amén. Pero el creyente tiene que mantenerse brillando con la luz de Cristo, orando, intercediendo, hasta el momento en que Dios decida actuar. Este mundo no quiere entender, no quiere creer tal vez que Dios va a enjuiciar, ¿sí? No quieren escuchar la voz de Dios en estos tiempos, ¿sí? Porque esa inmoralidad está creciendo. Sodoma y Gomorra está siendo manifestada una vez más. Son avisos de que el Señor no tarda. Amén. Todo eso que usted está viendo, el desenfreno moral, es, hermanos, aviso de que Dios no tarda su venida. Dios no permite mucho, ¿sí? Y Dios tiene que hablar al ser humano para que el ser humano se retenga. Pero otra de las cosas es que es posible, hermanos, que estemos al tiempo, a la era final de que habló el Señor con sus discípulos. Y Él regrese y entre el tiempo final para los juicios de Dios sobre la tierra y sobre el reinado del anticristo. Así que, mis amados hermanos, yo le invito a que usted pueda meditar en que Dios es justo, es soberano, Él hace conforme a su voluntad, pero que recuerde que Dios tiene misericordia y llama al arrepentimiento. A Dios no le podemos decir qué hacer y cómo hacer. Él sabe cómo hace y qué hace las cosas. Amén. Y en su momento. ¿Sí? A veces nosotros quisiéramos que inmediatamente derramara juicio sobre las personas, pero Dios tiene misericordia. Amén. Porque su deseo no es que se pierdan, sino que se vuelvan. Amén. Y su deseo no es que usted regrese, claudique, su deseo es que usted se mantenga firme y llegue hasta la meta. Amén. Pero recuerde, está en su corazón de usted el caminar hasta el final o decir yo ya no sigo. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Yo le invito a que cierre un momentito sus ojos, ¿sí? Así lleguen sus niños, solamente tómenlos de su mano, reténgalos un momentito mientras oramos. Padre amado, Padre bueno, gracias Señor, porque tú hasta aquí, Señor amado, has sido paciente con nosotros. Señor, gracias porque en tu misericordia, Señor, has preservado, Señor, la vida de la humanidad, dándole la oportunidad, Señor amado, de arrepentirse. Señor, mandándole, Señor amado, un aviso antes, Señor, de derramar juicios. Señor, hemos aprendido, Señor, de lo que dejó Sodoma y Gomorra, Señor, la enseñanza para nosotros. Es que podemos orar como Abraham, Señor. Intercedió por Sodoma. Señor, él llegó, Señor amado, a pedirte, Señor, si hubiera 10 justos, ¿la perdonarías? Y tú le dijiste, si encuentro 10 justos, esa ciudad no será destruida. Pero no se encontraron 10 justos. Por lo tanto, el juicio cayó. Señor, pero podemos ver tu misericordia, Señor. Que Lot salió porque tuviste misericordia de él. Señor, también entendemos que el orgullo y la soberbia vienen, Señor, antes de la caída de la sociedad, antes de la caída de un ser humano que se enorgullece como Nabucodonosor,
como aquellos, Señor, que se jactan como si fueran dioses cuando son polvo. Señor, danos de tu gracia, que podamos entender la importancia, Señor, de fungir como luz, como sal en este mundo, en medio, Señor, de donde tú nos has puesto a habitar. Señor, sea un barrio, sea una colonia, Señor, sea una ciudad grande o pequeña, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea donde estemos. Concédenos, Señor, siempre llevar en nuestra mente que somos luz y somos sal en esta tierra, Señor. Porque de un momento a otro, Señor, como Sodoma y Gomorra, Señor, se desatan los juicios sobre el pecado, sobre la maldad del ser humano. Pero tú guardarás y librarás a los que viven con temor tuyo. A los que viven, Señor amado, buscando siempre tu justicia y tu verdad. Padre, gracias por tu palabra, prospérala. Ayúdanos a meditar en ella. Señor, a ver con nuestros ojos alrededor lo que está sucediendo y buscar, Señor amado, misericordia en ti. Poder doblar nuestra rodilla, Señor, a favor de los nuestros. Señor, a favor, Señor, de nuestro lugar, a favor de nuestro país, a favor de, Señor amado, donde estemos viviendo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano, cada visita, cada amigo. Señor amado, bendice tu palabra en sus vidas, en su corazón. Señor, que no salgan como entraron, sino que puedan salir, Señor amado, con tu palabra, Señor, sabiendo y entendiendo, Señor, que el hombre, Señor amado, es finito, Señor, pero tiene la oportunidad, Señor amado, de volverse a ti antes, Señor, de ir a un lugar, Señor amado, de perdición al ser enjuiciado por su mal proceder. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Y permítenos, Señor, llevarla en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, que somos luz porque tú brillas en nosotros. Que somos sal porque tú pones sabor en nuestra vida para dar sabor a este mundo. Señor amado, guarda a cada uno de ellos en el hueco de tu mano. Ayúdalos, Señor amado, a vivir para ti. Señor, a resistir, Señor amado, el embate, Señor, de todo lo que el mundo está haciendo en contra tuya. Sosténlos y manténlos firmes en tu mano de gracia y de poder. Padre, en el nombre de Jesús. Amén.